A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasa cuando las líneas que separan al gobierno, a los grandes empresarios y al crimen organizado simplemente desaparecen? En Honduras, esta no es una pregunta teórica. Es una realidad que funciona en una zona gris, donde se mezcla lo legal y lo ilegal, donde hay empresas de fachada junto a donaciones políticas. Todo esto metido hasta la médula del sistema que gobierna el país. Para poder entender cómo funciona este sistema hoy en día, tenemos que hacer un viaje. Un viaje en el tiempo, a 1988. Ahí vamos a conocer a un hombre que parecía, bueno, intocable. Un capo cuya caída, bastante dramática, fue la que levantó el telón y nos dejó ver por primera vez el verdadero rostro del poder en las sombras. No me entreguen a los gringos. Imaginen la escena. Esas fueron las palabras de Juan Ramón Mata Ballesteros justo cuando lo capturaban. Era uno de los hombres más buscados del mundo, pero ahí, en su casa, en Honduras, se sentía totalmente seguro. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde sacaba tanta confianza un criminal de este calibre para sentirse así, intocable? Es que todo pasó rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. Miren, el 5 de abril lo capturan. Y para el día siguiente ya no estaba en Honduras, estaba en una celda en Estados Unidos. Y la reacción en su país, la reacción fue inmediata y la verdad explosiva. Miles de personas salieron a la calle, atacaron la embajada de Estados Unidos. Fueron los disturbios más violentos que se habían visto en años. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque para muchísima gente en Honduras, Mata no era ningún criminal. ¡Qué va! Era un benefactor, casi un Robin Hood que daba trabajo, que construía escuelas. Su generosidad era legendaria. Pero para la DEA, la historia era totalmente diferente. Para ellos era un narco de los grandes, socio del temible cartel de Guadalajara y cómplice del brutal asesinato de uno de sus agentes. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden existir estas dos versiones de la misma persona al mismo tiempo? Pero a ver, la historia de Matita no es solo la de un tipo. No, es mucho más grande. Es como la primera pieza de un rompecabezas. Es el nacimiento de un sistema, casi como el manual de instrucciones, el cómo se hace para todo lo que vino después. La pieza clave de todo este engranaje, las Fuerzas Armadas. Pensemos que antes, los militares eran como los guardaespaldas de los ricos, el músculo de la élite. Pero en los años 60 y 70 algo cambió. Se dieron cuenta de que podían ser mucho más que eso, y empezaron a tomar control de todo, aduanas, aeropuertos, fronteras, todo lo que importaba. Y así, de repente, crearon su propio club, una nueva clase de élite con su propio poder y su propio dinero. Y la lógica detrás de esto era, bueno, súper simple y la verdad muy efectiva. Los narcos como Mata necesitaban mover su mercancía. ¿Y quién controlaba todas las puertas del país? Los militares. Así que, en vez de pelearse, hicieron un negocio. Tú me pagas, yo te dejo pasar. Sencillo. Los traficantes conseguían protección y los militares, bueno, se llenaban los bolsillos y se hacían más y más poderosos. Un negocio redondo para ambos. Pero esperen, que aquí viene lo más increíble de todo. Resulta que en los 80, Estados Unidos estaba jugando a dos bandas en Centroamérica. Por un lado, tenías a la CIA, obsesionada con el comunismo, usando la aerolínea del mismísimo Mata para mandarles armas a los contras en Nicaragua. Y al mismo tiempo, tenías a la DEA persiguiéndolo por ser un narco peligrosísimo. ¿Se entiende la locura? Esta esquizofrenia le dio a Mata un escudo casi impenetrable. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en México. Fue brutal. Y eso obligó a Washington a elegir un bando. Se acabó el juego doble. La guerra contra las drogas pasó a ser la prioridad. Y de la noche a la mañana, Mata dejó de ser útil. Se convirtió en el enemigo número 1. Y ¡puf!, su escudo protector desapareció. Ahora, uno podría pensar que con Mata fuera de juego se acabó la historia. Pero no, para nada. El modelo que él ayudó a construir no murió. Al contrario, evolucionó, se hizo más inteligente, más sofisticado, porque la nueva generación de criminales aprendió una lección clave. No se trata solo de comprar protección, se trata de ser parte del sistema. $800 millones.
Esa es la cifra, el valor estimado del imperio de un grupo conocido como los cachirros. Y lo increíble es que esta gente empezó robando vacas, de robar ganado a construir un imperio criminal que le competía de tú a tú a las empresas más grandes del país. Una locura. ¿Y cómo lo hicieron? No se escondían, todo lo contrario, operaban a la luz del día, como cualquier empresario. Montaron un montón de negocios, agricultura, turismo, construcción, de todo. O sea, su empresa de ganado era de las más grandes del país. Tenían un zoológico que recibía plata de bancos de primera línea. Y sus constructoras, esas se ganaban contratos millonarios del gobierno para hacer carreteras. Con dinero público, claro. Y aquí está la clave para entender el salto que dieron. El modelo de los cachiros fue una versión 2.0. Ya no era el viejo truco de te pago para que no mires. No, esto era mucho más profundo. Se trataba de ser socios del Estado, de usar las propias herramientas del gobierno para lavar su dinero y hacer que todo pareciera legal. Y el mecanismo, bueno, imaginen un carrusel que no para de girar. Paso 1. La plata de la droga entra a los bancos. Paso 2. Los bancos le prestan esa misma plata a sus empresas limpias. Paso 3. Con esa fachada de legalidad, ganan contratos del gobierno. Y paso 4. Las ganancias de esos contratos más plata de la droga se usan para, ¿adivinen qué? Financiar a los políticos que les van a dar más contratos. Es un círculo perfecto, un carrusel que se alimenta a sí mismo y que es casi imposible de detener. Entonces, ¿qué tenemos si juntamos las dos historias? La de Mata y la de los cachiros. Pues lo que vemos no son dos crímenes distintos, no. Es la foto de la evolución de un solo sistema. Un sistema que con el tiempo se fue haciendo más astuto, más metido en todas partes y, por supuesto, mucho más poderoso. Es que pasamos del modelo protección al modelo fusión. En los 80, Mata necesitaba ser amigo de los militares para que lo dejaran trabajar. Era una alianza. Pero los cachiros en los 2000, ellos se fusionaron. Se metieron tanto en la economía y en la política que ya no se sabía dónde terminaba el empresario y dónde empezaba el narco. Eran la misma cosa. Y todo esto nos obliga a hacernos una pregunta bien de fondo. A ver, ¿el problema son los criminales que vienen de afuera y corrompen un Estado que funciona bien? ¿O es que el Estado mismo, el sistema, está diseñado, a propósito o no, para que estas cosas pasen? ¿Para que el crimen y el poder se den la mano? Y la conclusión a la que llegamos, la verdad, da un poco de escalofríos, porque esto no es un cuento de unas pocas manzanas podridas. No es un accidente, es un sistema. Un sistema donde los intereses de los políticos, los empresarios y los criminales son los mismos. Y en ese punto, la línea que los separa ya no es que esté borrosa, es que alguien la borró a propósito. Y con esto nos quedamos. Lo que hemos visto en Honduras no es solo corrupción, es un manual de instrucciones, un modelo de cómo el crimen puede literalmente comerse al Estado desde adentro, cómo puede fusionarse con él y crear un poder paralelo, un poder en las sombras que juega con sus propias reglas o que quizás simplemente no tiene ninguna.